Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Buenas tardes, profesor. profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bienvenidos a nuestra primera clase. Estoy en la misma ciudad universitaria y bueno, hemos tenido que continuar, ¿no? Combinar lo virtual con lo presencial, ¿no? Acabo de salir una clase presencial y ahora vamos a retomar una clase virtual. Bien, en principio, este es el curso de psicología. Yo soy Gilberto Portalanza y conmigo vamos a llevar psicología, pues, ¿no? Es nuestra primera clase y nuestra primera clase de hoy tiene que ver con la historia, los orígenes de la psicología y las bases sociales, bases biológicas del comportamiento. Vamos a desarrollar en esta primera hora orígenes de la psicología, ¿no? Rápidamente, algunos puntos elementales en relación a cómo va a ir, cómo se gestó la psicología, ¿no? Desde sus inicios, ¿verdad? La psicología como tal no nace de la noche a la mañana, no es independiente, sino que va a tener un inicio, de repente en la filosofía, y luego pues va a adquirir un cuerpo propio de conocimientos, ¿verdad? Un campo definido de un objeto de estudio, y entonces eh, científicamente va a ser aceptado como, ¿no? Como ciencia, ¿ya? Entonces, por la comunidad me refiero, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de graficarles el día de hoy. Inicialmente, en esos tipos de sesión, digamos, virtual, tenemos que compartir con ustedes eh, algunas imágenes, ¿no? de introducción, ¿verdad? Con el tema, ¿no? Y en ese sentido, eh, una imagen es esta, ¿no? Esta la que estás viendo, en relación a con qué ideas asocias, ¿no? El rol del psicólogo, ¿no? Esa es la idea, esa es una cuestión básica, ¿no? Que muchas veces está limitada de repente a esta que tienes acá en el centro, ¿no? Cuando piensan en psicólogos, piensan de repente en un individuo, una persona que está atendiendo a otra, ¿verdad? Eh, y no se cree o no se piensa en otro conjunto de actividades que son propios de los psicólogos, ¿no? Otros campos de actividad laboral, ¿no? Entonces, esa es una primera idea, ¿no? Para aproximarnos a lo que vamos a leer ahora, a ver ahora en, en la clase. La psicología como ciencia, este es el temario general, ¿ya? El día de hoy haremos la psicología como ciencia, los antecedentes, y la semana o la próxima clase haremos bases biológicas del comportamiento. Rápidamente vamos a pasarlo. Nos remontaremos a la Grecia antigua, ¿verdad? Y señalaremos pues que Aristóteles vendría a ser el que va a dar esa primera patadita, ¿verdad? Para que se vaya gestando el cuerpo, el campo de estudio, el objeto de estudio de la psicología, ¿no? Entonces Aristóteles señala o establece una diferencia dentro de los seres vivos, ¿no es cierto? Hay una diferencia, ¿verdad? Eh, entre unos que solamente viven, ¿verdad? Realizan funciones vegetativas, ¿verdad? Entonces ahí hablan de las plantas que tienen un alma vegetativa, ¿no? Otros que tienen movimiento, ¿verdad? Y que también, ¿no? Cumplen con funciones básicas, ¿no? Dice, esas tienen un alma sensitiva, ¿no? Y finalmente, el ser humano, lo que estaría en la cúspide de esta clasificación, sería el que tiene el alma racional, ¿no? Esto en realidad, que yo lo estoy diciendo así sencillamente, ¿no? Tiene todo un desarrollo, ¿no? Aristóteles lo plantea sobre la base de observaciones del entorno, ¿verdad? Él señala una serie de actividades para diferenciar, por ejemplo, aquello, lo inanimado, lo que no tiene alma y lo animado, ¿verdad? Lo que tiene alma, pues, ¿no? Entonces, en ese libro, que es el Tratado del Alma, vamos a encontrar el conjunto de razonamientos o ideas que él va um, planteando para llegar finalmente a esta clasificación. Ya los que están interesados de repente por ahí podrían en algún momento darle una lecturita, ¿no? a ese texto. Este primer término, ¿no? de alma pasa a convertirse luego con Descartes en mente,
que, que además, que además ubica, ¿no? Lo ubica en una estructura, ¿no? específica. Y entonces, esta forma en la que Descartes pues plantea, ¿no? la existencia de una estructura donde se asienta pues esta mente y a partir de la cual va a gobernar, ¿verdad? Todas las respuestas, ¿verdad? Entonces, se llama glándula pineal, ¿no? Entonces, claro, toda esta propuesta de Descartes, ¿no? De Descartes, no tenía un fundamento digamos, científico, ¿no? Basado en evidencias, ¿verdad? Era una, unas conjeturas, unas especulaciones, ¿verdad? Eran propuestas, ¿no? Que él iba planteando, pero que luego va a dar pie, ¿no? A una serie de investigaciones también y búsquedas, ¿no? De evidencia de esto que señalaba Descartes, ¿no? Entonces, eso es otra idea, ¿no? En relación a cómo la psicología va a ir cambiando, no solamente modificando el nombre de su objeto de estudio, sino también la definición o la concepción de lo que significa, ¿no? Ese objeto de estudio, ¿ya? Entonces vamos a ir aquí, por ejemplo, vamos un ratito creo que un problema, no veo el internet. Ya, voy a, para Ajá, ya, para que sea más rápido, porque si no se vuelve lento. Vamos a dejar de ver pantalla. Entonces ya, vamos. Eh, encontramos luego que hay otras propuestas, ¿no? En relación a cómo se va a gestar ese conocimiento. Por ahí, y Locke, otro filósofo, ¿no? Va a mencionar que cuando nacemos nosotros con una mente en blanco, y es en nuestra experiencia, en nuestra interacción con esa realidad objetiva, ¿no? Que vamos a ir escribiendo o vamos a ir construyendo ese conocimiento, ¿no? Gall, el padre de la frenología, va a querer plantear, ¿no? Que hay estructuras, ¿no? Hay conductas, ¿no? Hay características comportamentales, ¿ya? Que tienen su asidero, ¿ya? Eh, en el cerebro, en el cráneo, básicamente, ¿no? En la forma del cráneo, en el desarrollo de mayor o menor rugosidades. Entonces, esas características que están en el cráneo o el tamaño del cráneo van a determinar o van a explicar cierto tipo de comportamiento, ¿no? Claro, todo esto que decía Gall era especulativo, no tenía ah, evidencia, ¿no? Que pudiera refrendar esa propuesta, ¿no? Pero sí desató mucha polémica y también, por supuesto, sembró bastante interés, ¿no? Para que, por ejemplo, anatomistas, ¿verdad? Empezaran a escudriñar más el cuerpo humano, ¿no? Y por ahí, más adelante, fueran, por ejemplo, a descubrir que sí, efectivamente, hay estructuras que tienen o se relacionan directamente con ciertas capacidades, ¿no? Y claro, es por esto que la apuesta de Gall, que nos parecería ahora pues ridícula, en su tiempo fue todo un desafío, ¿verdad? Fue provocador, ¿verdad? Y, impulsó que pues otras personalidades profundizaran, ¿verdad? En la búsqueda de evidencia del funcionamiento del sistema nervioso, del el conocimiento de nuevas estructuras y que posteriormente lo vamos a ver en las bases biológicas de la conducta, ¿no? Weber y Fechner son psicofísicos y lo que buscan es encontrar algún tipo de fórmula, ¿verdad? Que les permita a ellos establecer relaciones entre los estímulos, ¿no? Entre la intensidad de un estímulo y su captación, ¿no? Por el sistema, por las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, él plantea términos como umbrales, por ejemplo, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuántos gramos serán necesarios, ¿no? Poner en tu palma para que tú digas que hay un peso sobre él, ¿no? A ver, un gramo, un miligramo, tú lo sentirás que es algo que lo vas a captar como peso, digo, ¿no? Cuando te adicionan 2 miligramos a una bolsa de 1 kilo, te darás cuenta
que te han adicionado 2 miligramos o no? ¿Habrá alguna medida, a partir de la cual nosotros nos damos cuenta y tal vez otra medida en la que no nos demos cuenta? ¿No? Más o menos es la idea, ¿no? De buscar valores, ¿no? Que nos permitan a nosotros relacionar, pues, cómo esos estímulos, cómo la intensidad de esos estímulos pueden o no pueden sensorialmente, ¿no? Ser captados, ¿no? Ese es, digamos, uno de los grandes problemas que se planteó resolver la psicofísica, ¿no? ¿Sí? Algunos dicen por ello que es en la psicofísica que se inicia la psicología científica. Claro, eh, mayoritariamente se acepta que la psicología científica empieza a partir de Wundt, ¿no? A partir de el primer laboratorio de psicología experimental en 1879, ¿ya? Entonces aquí tenemos en esta diapositiva la etimología del término psicología, que es bastante conocida me parece, y acá vemos el nacimiento de la psicología como ciencia, ¿no? Con Wilhelm Wundt. ¿Qué nos decía Wundt? Bueno, Wundt lo que buscaba era medir, descubrir, ¿verdad? Señalar cuáles eran, de qué estaba constituida la mente, ¿no? Recordemos que en esa época ya se había descubierto el microscopio, ¿no? La comunidad científica, ¿verdad? Estaba muy orientada, pues, a escudriñar, ¿no? En la naturaleza, ¿no? Con ese microscopio y buscaba, pues, conocer, ¿verdad? De qué estaban compuestos todos los objetos, los elementos, ¿no? Y entonces, llegar a los átomos, ¿verdad? Eh, Eso era, digamos, lo que imperaba en esa época, ¿no? Y por consiguiente, Wilhelm Wundt también, ¿no? Trata de aplicar eso que era tendencia, ¿no? En la comunidad científica, ¿no? Y él dice también, oye, la mente también debe tener sus componentes elementales, ¿verdad? Hay que descubrirlos, ¿verdad? Y entonces, para esto, establece condiciones en ese laboratorio, en ese primer laboratorio de psicología experimental, para poder, eh, de manera científica, de manera sistemática, ¿no? Abordar cómo, cómo es que los individuos, ¿no? Podían evidenciar, ¿verdad? Esos átomos de la mente, ¿no? Y así eh, seleccionó un grupo de sujetos experimentales, ¿verdad? Con ciertas características intelectuales también, no podía ser cualquiera, tenía que tener cierto grado de instrucción, ¿no? Y con el método de la introspección experimental trata de descubrir, pues, ¿no? Cuáles serían esos átomos, ¿no? Entonces, Wundt eh, busca, ¿verdad? Busca establecer, pues, ¿no? ¿Cuántos? ¿Qué cantidad? ¿No? Si son 3.000, 5.000, ¿no? Y cuál sería la categoría de cada uno de esos átomos, ¿no? Entonces, se convierte también en el centro de atención, pues, ¿no? De la psicología, ¿no? Todo aquel que quería saber de psicología se iba a Alemania, ¿no? Se iba a Leipzig para conocerlo, para escucharlo, ¿verdad? Y pues tenemos, por ejemplo, personajes que dijeron sí, ¿no? Creyeron todo lo que él planteaba, decían, oye, sí, hay que buscar esa estructura de la mente, ¿no es cierto? Los átomos de la mente, hay que identificar, sí, son sensaciones, son imágenes, ya, esos son los átomos de la mente, ¿no? Por citar unos ejemplos, ¿no? Y entonces quisieron continuar, ¿no? Con esa propuesta de Wundt, y ese es el estructuralismo, ¿ya? Hablamos ya de escuelas psicológicas, todas estas van a usar el método científico, ¿no? En el caso del estructuralismo seguimos con la introspección experimental, lo cual usaba sujetos entrenados, ¿no? Con cierto grado de instrucción, que podían responder en ciertos términos que les eran explicados, ¿no? Lo que ellos experimentaban cuando se les sometía a un estímulo, ¿no? Esa era la idea. Pero claro, como en todo, cuando tenemos un planteamiento, no siempre hay uniformidad, ¿no? En las personas que oyen, y entonces los oyentes muchas veces van a discrepar de lo que dice el ponente, ¿verdad? Entonces, es así también que surgen aquí otras escuelas, ¿no? Por ahí dicen, oye, pero ¿por qué vamos a estar investigando cómo se compone la conciencia, cómo está estructurada la conciencia o la mente, ¿no es cierto? ¿Eso de qué nos va a servir? Mejor hay que estudiar de qué manera, ¿no? Esa mente funciona, ¿verdad?
en la adaptación, ¿no?, de las personas a su entorno, pues, ¿no? De qué manera las personas, ¿no?, las personas, o la conciencia, ¿verdad?, cumple ese papel, ¿verdad? Entonces, ese es un planteamiento del funcionalismo, ¿no? Cómo, cómo es que aprendemos, ¿verdad? ¿Qué papel cumplen los hábitos, ¿no?, dentro de nuestros comportamientos para adaptarnos a nuestro entorno, por ejemplo, ¿no? Y de qué manera podríamos entonces medir, ¿verdad? Medir ese conjunto de características, ¿no?, de nuestra conciencia, ¿no? Entonces, esa es una propuesta que, sobre todo en Estados Unidos, cobró bastante acogida, ¿verdad?, en el ámbito educativo, ¿no? Tuvo bastante influencia, ¿no? Y claro, eh, también surgió, ¿verdad?, las mediciones, pues, ¿no? Se valieron de instrumentos, ¿no? La psicometría, ¿no?, para poder registrar o identificar ese conjunto de aprendizajes o comportamientos no adaptativos, ¿ya? Ahora, hubo otras escuelas, ¿no? Por ahí el psicoanálisis planteaba la existencia de un inconsciente, ya un inconsciente, un espacio donde se atrapa un conjunto de contenidos que quedan inaccesibles para las personas, ¿ya? Pero que sin embargo influyen mucho o hacen en muchos casos aparecer una serie de trastornos, ¿no? Entonces, para Freud, ¿ya? Ese inconsciente, sanar a esas personas que tenían estos trastornos, implicaba que ellos primero tengan que conocer esos contenidos inconscientes. Y para esto, él plantea el psicoanálisis, ¿no?, como un método, ¿no? Y a través de este método, las personas puedan conocer esos contenidos, de repente de experiencias vergonzosas ocurridas en la edad temprana y que luego van a desencadenar, ¿verdad?, algunos trastornos, ¿no? La histeria, por ejemplo, ¿no? Además, Freud planteaba también, pues, la importancia de las experiencias o del desarrollo psicosexual, ¿no? En la aparición de algunos comportamientos que eran disfuncionales, ¿no? Entonces, por ahí Freud fue elaborando sus propios instrumentos, y uno de esos instrumentos viene a ser, pues, por ejemplo, la asociación libre de ideas, ¿no? La interpretación de los sueños, ¿no? Y a partir del análisis de esos contenidos, él podía ir más o menos haciendo consciente lo inconsciente, ¿no?, para el sujeto, ¿no? Y el sujeto, a partir del entendimiento de eso inconsciente, podía iniciar su proceso de recuperación, ¿no? Bueno, esa es la idea en esta escuela psicológica que es el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis plantea la importancia de las experiencias tempranas, ¿no?, cómo pueden ser determinantes en la aparición de ciertos trastornos, ¿no? Aparecieron más escuelas, ¿no? El conductismo, donde critica la introspección, es decir, la introspección en el sentido de, de algo que no es directamente observable, ¿no? El sujeto, ¿no? El sujeto, un sujeto es el que realiza la introspección, ¿ya? En el caso del conductismo se plantea que lo único observable y medible es la conducta, ¿no? Eso es lo único que puede ser objetivamente medido, ¿no? La introspección, en la medida que lo realizan los mismos sujetos, que son a los que estamos estudiando, ¿verdad? No es algo que te va a dar una buena medición, ¿no? Eso va a ser bastante, puede variar de sujeto a sujeto. El resultado es bastante subjetivo, ¿no? No es objetivo en términos de medición, sino es más bien subjetivo. Y entonces el conductismo critica la introspección, ¿ya? La gestal, la gestal se dedica a estudiar una serie de fenómenos relacionados con, por ejemplo, la percepción, ¿ya? La percepción y la solución de problemas, ¿no? Entonces, la gestal se plantea, ¿no?, eh, explicar cómo es que para nosotros, ¿no?, el entorno
o todo aquello que somos capaces de captar a través de nuestros sentidos, por ejemplo, adquiere un significado, ¿ya? ¿Cómo es que nosotros, en esta naturaleza que no está definida, ¿verdad?, por una frontera, ¿verdad? Tú sacas la cabeza por la ventana y vas a ver un conjunto de estímulos, ¿verdad? Entonces, cómo es que esos estímulos se convierten en algo significativo, ¿no? Eh, Cómo es que en ese conjunto de estímulos puedes apreciar de repente una casa, un automóvil, ¿no? Cómo es que tu conciencia, ¿verdad?, es capaz de identificar todos esos elementos distintos, ¿no? Y darles un significado, ¿no? Entonces, a partir de sus investigaciones, ellos plantean una serie de leyes, ¿no? Como el principio de pregnancia, ¿no? O la ley de buena forma, como el aprendizaje por insight, ¿no? Como de repente, pues, las leyes de cierre, ¿no? Figura y fondo, etcétera, ¿no? Todo un conjunto más de principios que nos ayudan a entender cómo le damos sentido, ¿no?, a aquello que estamos captando, ¿no? Cómo percibimos, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Pero también, cómo es que resolvemos problemas, ¿no? Y una manera, dice, en que resolvemos sería a través del insight, ¿no? El insight teóricamente, ¿no? Se dice como esa reconfiguración del campo perceptual, ¿no? Donde algo que estabas viendo, ¿verdad?, que estaba a tu alcance, ¿no?, en un punto, en un momento, eh, cobra un nuevo significado, ¿no? Cobra sentido, ¿no? Y entonces en ese instante llegas a la solución del problema, ¿no? Entonces ahí el experimento con unos gorilitas, unos monitos, grafica este principio o este aprendizaje por insight, ¿no? Ahí se le sometía, ¿no?, en una jaulita, se les ponía a cierta altura, inaccesible para ellos, plátanos, ¿no es cierto? De tal manera que ellos no podían llegar por sí solos a alcanzar a los plátanos, y también se le ponía, ¿no?, en algunos casos fueron cajas, ¿no? Cajas. Entonces, inicialmente ese monito veía las cajas, no tenía ningún sentido para él, seguía saltando, saltando, saltando y nunca alcanzaba. Pero en un momento, de manera súbita, de pronto esas cajitas que estaban a su alrededor se convirtieron en peldaños. Perdón. Y con esos peldaños pudo acceder a los plátanos, ¿no? Y ese momento en el que las cajas se convirtieron en peldaños sería el insight. Bien, un segundito. Esa sería, a ver, Audrey, no sé si ahora ya entiendes lo que es el aprendizaje por insight, ¿no? Eso nos ocurre cuando, pues, de repente intentamos un problema, ¿no? Intentamos un problema y no nos sale, y luego de repente, pues, ya saliste de clase, estás en el transporte, llegaste a tu casa, ¿no? Ya vas a hacer otra cosa y se te ocurre la solución, ¿no? Ese sería, digamos, un ejemplo del insight, ¿ya? No sé si ahora. Perfecto, muy bien, gracias por tu pregunta. Vayamos, ¿no? Pasamos la reflexología, también hablaremos, pues, de eso tiene que ver mucho con el condicionamiento clásico, ¿no? Pavlov, por ahí, ¿no? Vamos a pasar de eso y lo tienes ahí a la mano. Ahora, modernamente, ¿cómo se define la psicología? Ciencia que estudia los procesos mentales, conscientes, inconscientes y el comportamiento, ¿no? ¿Para qué? Para explicar, para predecir, ¿verdad? Para modificar, ¿verdad?, el comportamiento también, ¿ya? Entonces, esa sería una definición, digamos, más completa, ¿no? Cuando hablamos de procesos mentales conscientes, aquello de los cuales te das cuenta, ¿no? Por decir, te das cuenta en que piensas en algo en particular en este momento, ¿verdad? Eso sería un proceso mental consciente, ¿no? Darte cuenta de dónde estás, eso es un proceso mental consciente, ¿verdad? Inconscientes serán una serie de aspectos que tienen que ver contigo, pero que no, en este momento en particular, no estás, digamos, consciente, ¿no? Por ejemplo, de repente, a no ser que te lo diga, ¿no? De repente, en este momento te lo digo, a ver, ¿tienes conciencia o no tienes conciencia de lo que almorzaste hace 2 semanas?
En este momento, pues no lo tenías. De repente, ahora que te lo digo, ya te pones a pensar en eso, ¿verdad? A recuperar de tu memoria ya, y lo haces consciente, ¿no? Y puedes recuperar qué es lo que almorzaste hace 2 semanas, por ejemplo. A eso se refiere, ¿no? Los procesos conscientes e inconscientes. Hay algunos que nos podemos dar cuenta y otros que no, ¿ya? Esa sería la idea. Ah, interesante lo que plantea su compañero, ensayo y error, dice, ¿no? Ensayo y error es diferente, Vicente, ¿no? El ensayo y error se refiere a una estrategia, ¿no? De solución de problemas. Ya es una clasificación, ¿no? Eh, en relación a las estrategias de solución de problemas, ¿ya? Claro, hay ensayo y error, hay, por decir, recuperación de la información, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso del insight, ¿ya? En el caso del insight, eso se da de manera súbita. Es decir, ese monito que intentó alcanzar esos plátanos, en algún momento se dio por vencido, pues, ¿no? Ya dejó de saltar. Está bien, y empezó a dar vueltas en su jaulita y demás, ¿no? Sí, pasó el tiempo, ¿ya? Y de manera súbita apiñó, ajá, efectivamente, espontáneamente, como dice María Fernanda, apiñó esas cajas y los usó como escalera. Oye, pero ¿en qué momento? ¿Cómo así surgió? No fue un ensayo y error. No es que estuvo practicando una vez, lo apiñó uno, no llegaba, apiñó otro, no, los apiñó. Ese es el eureka, exactamente. Ese es el eureka, ¿ya? Esa sería la idea, ¿no? De este aprendizaje por insight, ¿ya? Muy bien, muchas gracias por las preguntas, está muy buena. Bien, entonces esta es la definición de psicología, lo vamos a ver, lo tienen ustedes ya en su texto. Esta es nuestra primera clase. Y vamos a ir más o menos volando. Esperemos que a la próxima clase estar más acomodados en otro espacio, que le vaya bien. Y poder empezar más rápido. Muy bien. Entonces, hablamos aquí de enfoque psicológico, ¿no? Ya lo moderno, ¿no? Hablamos de escuelas como algo histórico, ¿verdad? Desde el inicio de la psicología, ¿no? Va a ir implantando escuelas, ¿no? Desde el estructuralismo, van a haber disidentes, ¿no? Entonces, ya, plantean su propuesta, ¿no? Cada autor plantea su propuesta. Esas propuestas van adquiriendo un mayor cuerpo de conocimientos, de evidencia, y modernamente ya se constituyen en enfoques, así como se entiende, los enfoques psicológicos, ¿no? Como te das cuenta, los enfoques se pueden relacionar con alguna escuela, ¿no? Por ejemplo, el enfoque psicodinámico con el psicoanálisis, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? Por ahí están cerca, mira, ¿no? Entonces, ¿qué cosa le añaden los enfoques, lo moderno, los descubrimientos de las ciencias sociales, por ejemplo? Se incorpora dentro del enfoque psicodinámico, ¿no? Por decir, ¿no? Freud hablaba de las experiencias tempranas, ¿no? De los impulsos destructivos, impulsos tanáticos, ¿no? Las pulsiones sexuales, digamos, como elementos básicos para explicar un trastorno. Y en el enfoque psicodinámico, ya en el enfoque, se plantea también el elemento sociocultural, ¿no? Cómo el entorno donde te desarrollas, ¿no? El grupo de personas con los cuales interactúas, ¿verdad? La cultura, las costumbres, ¿verdad? De una u otra manera influyen también en lo que eres, en lo que haces, en lo que piensas y en los trastornos, ¿no? Que podrías desarrollar, ¿ya? Entonces, esa es una propuesta ya mucho más integral, ¿no? De cómo se va dando el comportamiento humano, ¿no? Cómo va cambiando, ¿ya? Esa es la idea. Y así también tenemos otros enfoques, ¿no? En el enfoque conductista se plantea el objetivo, muy bien, hay que estudiar. La escuela, el conductismo dice, no, lo observable es la conducta, eso es lo observable, muy bien, es la conducta y muy bien. Y vemos de qué manera esa conducta, ¿no? Se produce, pues, ¿no? ¿Con qué se relaciona? Ah, mira, hay estímulos, y entonces esos estímulos disparan respuestas de las personas, conductas en las personas. Ah, entonces si yo manejo los estímulos, puedo de alguna manera manejar la conducta de las personas. Ah, interesante, yo sé lo que te gusta, muy bien, entonces si quiero que hagas algo que a mí me interesa, te voy a premiar, te voy a dar un premio, muy bien, y voy a administrar los premios, ¿no? De tal manera que tú sigas haciendo lo que yo quiero que hagas, ¿no? ¿Está bien? Puede ser una idea, ¿no? De cómo el enfoque conductista se puede entender, ¿ya? Para explicar, claro, el comportamiento humano, ¿no? A ver, tú quieres estudiar, muy bien, no te gusta estudiar, pero quieres que te compren, no te han prometido de repente pues que te van a las llaves del automóvil, vas a manejar, entonces te han prometido un premio, ya, entonces para conseguir ese premio tú vas a ponerte a estudiar y vas a ingresar a la universidad. Desde el enfoque conductista podría ser una manera, ¿no? Ofrézcale a su hijo si quiere que ingrese,
ofrézcale a su hijo un vehículo, un carro, ya está, va a ver cómo se va a poner a estudiar. Ya, entonces, desde el enfoque conductual dice, ¿no? Hay estímulos que puedo administrar de esa manera. eh, claro, ya, muy bien, eso, claro, se relaciona con lo descubierto, con el condicionamiento clásico de Pavlov. Puede ser, sí, ya. Cuando veamos un poquito más, estudiemos más el enfoque conductista, o el aprendizaje conductual, vamos a ver que hay otras maneras también, ¿no? Y eso se traduce en lo que Skinner, ya no es Pavlov, plantea en relación al condicionamiento operante, por ejemplo, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante, yo, ¿ya? Pues, muy bien, muy bien. Sí, vamos a tener otra clase en esta semana, María Fernanda, ¿ya? Esa es la idea. Sí, muy bien, entonces vamos a seguir, perfecto, muchas gracias. Entonces, hay otros enfoques, como digo, ¿no? Los enfoques van a recoger lo moderno, lo último, ¿no? Que ellos mismos, los psicólogos de esa misma escuela o de ese mismo enfoque han ido descubriendo, pero también de repente aquellas propuestas, ¿verdad? Usando de repente aquellas herramientas desde otras ciencias, ¿no? Por decir, antes no se podía, no había, digamos, la tecnología para ver el funcionamiento cerebral, ¿no? Ahora ya, pues hay una serie de máquinas, ¿verdad? Y reactivos que nos ayuden a observar, ¿no? Gráficamente en 3D, en 4D, ¿verdad? Respuestas de nuestro sistema nervioso, ¿no? Ante ciertas actividades, ¿no? ¿Está bien? Entonces, todo ese conjunto de tecnología o conocimiento, los enfoques lo van recogiendo y de esa manera van afinando, ¿verdad? Su propuesta teórica, ¿no? Su manera de plantear soluciones a la problemática que pueden tener las personas. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, desde estos enfoques tenemos aquí el enfoque humanista también, ¿verdad? Eh, y en este caso, el humanismo como enfoque se opone, ¿verdad?, a lo que señalaba la propuesta de Freud, ¿no?, psicoanalítica o conductual, ¿no? Es decir, desde el humanismo se defiende, ¿no? Se defiende una visión positiva del ser humano, ¿no? ¿Está bien? Una propuesta que le restituye la responsabilidad, ¿no? Eh, la capacidad de elección al ser humano, ¿no? Desde el enfoque conductista decimos, no, oye, yo te puedo manipular, ¿verdad? Puedo hacer todo lo que me plazca si conozco los estímulos adecuados. Desde el humanismo te dicen, oye, no, eso no es cierto. Por más que conozcan lo que te gusta, está bien, finalmente tú puedes decidir, tú eres responsable de lo que realmente quieres hacer, ¿ya? Tienes la capacidad para elegir, ya no eres como un animalito que responde, no te muestran algo, ya tú vas a reaccionar de inmediato. No, no es así. Ya eso no se cumple. Ya no influye, sí, puede influir, sí, pero no se cumple de una manera definitiva. Ya, entonces, en el humanismo va a ir otra serie de planteamientos, ¿no? Que va a ir desarrollando, bueno, Maslow se opone fuertemente a lo que decía, pues, el psicoanálisis, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que se pretenda generalizar a toda la humanidad, ¿no? Aquellos descubrimientos, aquellas características realizados con gente enferma, ¿no? Claro, porque Freud trabajaba con gente pues que no estaba, digamos, en su mejor condición, ¿no? En su plenitud de funcionamiento, ¿no? ¿Está bien? Entonces hablaba ya de personas pues que ya tenían alguna dificultad, sufrían, ¿verdad? Y es del estudio en estas personas es que Freud llega a establecer esa teoría, ¿no? Y desde el humanismo dice, no, no es posible, si yo extrajera principios de personas enfermas, el producto de eso también sería algo enfermo, no tendría que ver con las personas buenas, con las personas sanas. Entonces, hay en la misma psicología, pues, propuestas que a- que van a contraponerse, ¿no? A otras, ¿no? Y eso es así, eso ocurre en toda la ciencia. Entonces, desde el humanismo, pues, se plantea esa tendencia del hombre, ¿no? A, a cada vez buscar un funcionamiento más pleno, ¿verdad? Eso que se llama autorrealización. Ya acá tenemos algunos autores, también lo puedes ver en la diapositiva. Otro enfoque es el cognitivo, ¿no? En el enfoque cognitivo, mm, para el enfoque cognitivo no es suficiente esa relación entre estímulos y conductas o respuestas, ¿no? Hay un conjunto de procesos ya mentales que van a mediar, ¿no? Van a intervenir, ¿ya? Y van a explicar mejor el por qué un individuo, ¿no?, emite una respuesta
y por qué otro individuo en la misma situación, ante los mismos estímulos, emite una respuesta totalmente distinta, ¿no? Y entonces desde el enfoque cognitivo dirán, no es por el estímulo que se va a explicar la respuesta, sino por los procesos mentales que ocurren dentro del individuo, lo que me va a explicar el por qué emite esa respuesta. Son cambios en los procesos mediadores lo que me van a explicar una respuesta o una conducta determinada, ¿no? También puede ser de repente pues la memoria, la percepción, pensamiento, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Esa sería la idea, ¿no? Desde el enfoque cognitivo, ¿ya? Hay otro enfoque, el enfoque biopsicológico, y en este enfoque biopsicológico se considera, ¿no? Se considera también el funcionamiento del sistema nervioso, ¿no? De qué manera, ¿no? Hay productos, ¿verdad? Hay, digamos, elementos químicos, ¿no es cierto?, en nuestro cerebro, cuya presencia, ¿no? O cuyo exceso o cuyo déficit van a explicar, ¿no? El comportamiento. De repente estás muy animado, eres muy alegre, muy bien. Ese tipo de comportamiento, ¿no? Va a tener una explicación. Ah, ya, hay la existencia de ciertos neurotransmisores que están en mayor cantidad, ¿no? Esos neurotransmisores se están produciendo en mayor cantidad por estas estructuras, ¿verdad? Y por eso esta persona, este individuo, se comporta de esa manera. De repente encontramos otro individuo que resulta que ya no tiene energía, se le ve desganado, apático, ¿no? Perdió el gusto por las cosas que antes de repente sentía gusto, ¿no es cierto? Entonces, ya no quiere salir, ¿no? Desde su cuarto, muy bien. Oye, ¿qué pasa con este individuo? Entonces, desde este enfoque, ¿no? Desde este enfoque eh, biopsicológico, diríamos, se va a plantear, oye, algo debe estar pasando en su cerebro, ¿no? En ese equilibrio de neurotransmisores, algo está pasando, ya no hay un equilibrio, algo está pasando y por eso es que tiene ese comportamiento. O de repente, ¿no? Hay algunos elementos, seguro que no están llegando, ¿verdad? A su sistema nervioso, ¿verdad? Algo está pasando, algo debe haber, ya no hay sinapsis, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Entonces, desde el enfoque biopsicológico van a tener una explicación de ese tipo en relación a comportamientos, ¿no? Por decir, ¿no? A ver, antes tenías energía, eras muy vivaz, te relacionabas, saludabas a todo el mundo y ahora pues a las justas te acercas a tu ventana, ¿no? Muy bien, uno puede decir, oye, está deprimido, ¿no? Pero desde el enfoque biopsicológico de repente plantean, oye, no estará anémico, ¿no? No estará anémico, ha tenido algún accidente, ha perdido sangre, y si estuviera anémico, ¿tú crees que una persona que tiene anemia, que no se alimenta bien, no se ha ido alimentando bien, va a estar pues con lleno de energía, con esas ganas de leer, estudiar? ¿Sí? Entonces, mira, desde este enfoque pues tienen otra manera, ¿verdad? Otros elementos para evaluar, ¿no? O explicar el comportamiento, ¿sí? No sé si eso está más o menos claro. Vamos a seguir, ¿ya? Bien. Entonces, esto que les estoy comentando nos sirve para, de repente, pues en el examen, en la práctica, ¿no? Uno pueda relacionar, ¿no? Cierta explicación a cierto enfoque, ¿no? Cuando de repente desde un enfoque, ¿no? El comportamiento de una persona lo explica en términos de repente de castigo, de premios, ¿no? De reforzadores, ese es un enfoque conductista, ¿no? Estímulo-respuesta, muy bien. Esos estímulos pueden ser pues reforzadores, incentivos, ¿verdad? Le van a dar plata y entonces ahora que le dan plata está levantándose más temprano, ya, mira, ese cambio en la conducta, ¿no? Lo podría explicar lo está explicando desde el enfoque conductista, puede ser una idea, ¿ya? Entonces, estos elementos es importante considerarlos para cuando te planteen problemas, entonces tú dices, ya, oye, a ver, esto será, a ver, ¿qué elementos me está señalando y con qué enfoque puedo relacionar esos elementos? Y me dice de repente, pues, de experiencias tempranas, ¿no? Vinculadas de repente con el ver a dos personas, ¿no? Practicando el coito, haríamos que fuera así, no creo que lo pongan así en esos términos, es muy crudo, ya dirá, puede ser con el enfoque psicodinámico, ¿no? Esas tendencias destructivas, ya, por ahí puede ser enfoque psicodinámico, ¿ya? Y así, ¿no? Vamos a tener diferentes elementos que nos van a enseñar en las descripciones y a partir de esos elementos nosotros tendremos que inferir, ¿no? Cierto enfoque, ¿ya? Para eso nos sirve. Veamos ahora las áreas de la psicología, ¿no?
tenemos dos áreas, la psicología básica y la psicología aplicada. Desde la psicología básica, ¿qué se hace? Se producen nuevos conocimientos, ¿no? Se validan los conocimientos que existen de repente, ¿no? Y se produce nueva información. Ya por decir, ¿no? A ver, antes los jóvenes socializaban, ¿no? A ver, hace 20 años los jóvenes socializaban, o los adolescentes socializaban de repente saliendo de sus casas, ¿verdad? En sus cuadras se sentaban ahí en los jardines, ¿verdad? En los muros, ya jugaban ya ciertos juegos, ya, muy bien, ya. Hace 20, 30, 40 años hacían eso. Jugaban a la chapada, las escondían, ya, digamos, sí, ¿ya? En estos tiempos, ¿se sigue cumpliendo esa manera de socialización o ya no? ¿Cómo socializan ahora los jóvenes? Ah, mira, ¿está bien? ¿Cómo socializan, no? Ah, mira, eso habrá que investigar. No es lo mismo, mira, el escenario ha cambiado, la tecnología y una serie de elementos puede haber cambiado la manera como socializan los jóvenes. Claro, ¿eso será en todo lugar? No, de repente solamente eso ocurre en las ciudades. Tenemos todavía zonas, de repente pues puede ser, digamos, en el campo, ¿verdad? Donde ahí no llega la tecnología, no hay luz, no hay agua, no hay internet, no hay teléfono. Entonces por ahí se siguen esas formas, ¿no? De socializar todavía se mantienen, ¿no? Y además hay otras, ¿no? Como a través de las fiestas patronales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, mira, claro, son tiempos y generaciones diferentes. Pero bien, pero si pensamos, ¿no? Desde la psicología se puede investigar, pues eso, ¿no? Y producir nuevos conocimientos psicológicos. Desde la psicología básica se hace eso, ¿no? Entonces, en la psicología básica tenemos, por ejemplo, la psicología evolutiva, que nos va más o menos a describir cómo es, ¿no? Ser humano en cada etapa de vida, ¿no? A ver qué características tiene y lo va a analizar desde diferentes dimensiones, ¿no? Desde la dimensión física, es decir, cambios que se van a dar en su cuerpo, ¿verdad? De la dimensión cognitiva, ¿no? Es decir, la manera como su pensamiento va cambiando, ¿no? Desde la dimensión psicosocial, cómo sus relaciones con los otros también se presenta, cómo hace nuevos amigos un niñito, cómo hace nuevos amigos, o en qué está pensando un anciano de 75 años. ¿Ya? Eso ya lo sabemos desde la psicología básica, a partir de los descubrimientos de la psicología evolutiva, ¿no? Que está dentro de la psicología básica, ¿no? ¿Está bien? Sabemos que un infante piensa diferente de un adolescente, ¿no? ¿Está bien? O sea, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de conocimientos, ¿está bien? Esos conocimientos nos van a servir ¿para qué? Para resolver problemas. Y cuando resolvemos problemas, ¿no? Problemas concretos, específicos, ya estamos ubicados en la psicología aplicada, en el área de la psicología aplicada. Ya por decir, una señora, ¿no? Que tiene a su hijito con ciertos comportamientos, ¿verdad? Que quiere corregir, de repente no sabe cómo hacerlo y va al psicólogo, ¿no? Y el psicólogo, ¿no? De acuerdo a lo que ya sabe, ¿no? Ya ha aprendido, ¿no? De la psicología básica, ¿no? Dirá, ¿qué edad tiene este jovencito? Muy bien, ya, ¿cuál es su contexto? Muy bien. A partir de eso sabe qué puede hacer, qué no puede hacer, qué cosas le interesa, etcétera, etcétera, ¿no? Y en función a eso que ya sabe, podrá, ¿no? Dependiendo de su enfoque, recomendar, ¿verdad? Algunas acciones para poder, digamos, si fuera un problema, dificultad del niño, poder manejar esa dificultad, ¿ya? Esa sería la idea, ¿no? Claro, en la psicología aplicada vamos a encontrar también diferentes especialidades, ¿no? ¿Está bien? Y ahora vamos a señalar solamente cuatro, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Psicología básica, entonces, psicología aplicada serían las dos áreas. Las especialidades serían, pues, la psicología clínica. Acá hablamos de diagnóstico y tratamiento, ¿no? De desórdenes conductuales y emocionales. Por decir, alguien sufre un asalto y a partir de ese asalto tiene problemas para descansar, para dormir, no quiere salir de su casa, ¿verdad? No quiere ver a nadie, ¿verdad? Se siente mal, tiene mucho miedo. De repente es un caso que puede abordarlo la psicología clínica, pues, ¿no? Para hacer un diagnóstico de trastorno por estrés postraumático, que se trastorno de la ansiedad, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ese diagnóstico, dice, ya vamos a hacer esto, ¿no? Para reducir los niveles de ansiedad, vamos a hacer, etcétera, etcétera. Esa es la idea, ¿no? De lo que trabaja el psicólogo clínico, ¿no? Claro, su ámbito de aplicación sería de repente laboral, ¿no? Sería de repente en hospitales, clínicas, policlínicos, ¿no? Desde la práctica privada también, ¿no? Con ese tipo de problemas de valididad. El educativo, ¿con qué lidia? Con ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles serían las variables que afectan o favorecen el aprendizaje y cuáles podrían dificultarlo? Muy bien, esa interacción alumno-estudiante
qué puede estar fallando, ¿no? Para explicar el por qué un alumno tiene un rendimiento bajo, ¿no? O tiene un mayor rendimiento, ¿no? Pero también otros temas, ¿no? Que pueden interesar al adolescente, de repente alguien que está acabando el colegio y que todavía no sabe qué carrera estudiar, de repente ahí también puede intervenir ese psicólogo educacional o educativo, ¿no? En el caso del psicólogo organizacional se refiere a que pueda, de repente, ¿no? Gestionar procesos de selección, motivación, capacitación, ya. ¿Eso qué cosa es? Cuando, digamos, una empresa ah, crece y requiere nuevos trabajadores, ¿no? En ese puesto que sea abierto, tiene que haber unas necesidades. El que va a trabajar ahí tiene que tener ciertas características, ¿no? Por decir, si yo quiero contratar un vendedor, ese vendedor tiene que tener ciertas características para que venda, pues me interesa que venda o no. Entonces, imagínate que sea un vendedor calladito, que tenga maltrato, que sea hosco, venderá mi producto, la gente se va a acercar a preguntarle si responde mal, ¿verdad? Entonces, el psicólogo organizacional así en el caso de las empresas también, ¿no? Para ciertos puestos, ciertas posiciones se requiere de ciertas características. Entonces, el psicólogo organizacional evaluará y luego definirá, ¿no? Qué características, el perfil, ¿no? De ese puesto y luego su proceso de selección. Más o menos esa es la idea, ¿no? Claro, también, pues, otras variables, ¿no? De repente la satisfacción laboral, qué tan bien se siente ese sujeto en su trabajo, ¿no? Si se siente bien, puede producir más, perfecto. Si se siente descontento, de repente ya no está produciendo lo que debería producir, ¿no? Pero se le sigue pagando igual. Ah, entonces, ¿qué podríamos hacer ahí para mejorar, verdad? Esa satisfacción laboral, de repente, ¿no? Y en relación al psicólogo social, pues, algunos problemas que pueden estar experimentando grupos humanos, ¿no? Poblaciones, ¿verdad? De repente, pues, a ver, en un grupo, a ver, el pandillaje, por ejemplo, ¿no? En cierta zona de Villa Salvador, los muchachos han empezado a pelearse, ¿no? Los barrios de la manzana Q con los jóvenes de la manzana H1, ¿no? ¿Está bien? No sabemos qué hacer, se paran peleando, ha habido varios niños que han sido, ya, esa situación, ¿no? que compromete un grupo poblacional específico, ¿de qué manera podríamos abordar? Ah, el psicólogo social podría estar ahí, entrar ahí, analizar, ¿no? Sus factores protectores, el liderazgo, las actitudes, ¿verdad?, que hay en la población, de repente en sus líderes o en los mismos jóvenes, ¿no? Y a partir de ahí dar recomendación, ¿ya? Bueno, tenemos aquí los métodos de investigación, el descriptivo, el correlacional y el experimental. Eso lo vamos a ver, jóvenes, la siguiente clase. Ya vamos a dar pase seguramente a un próximo colega que seguramente está en espera, ¿ya? Muchísimas gracias por su atención. Las preguntas, ¿no? pueden prepararlas, tenerlas presentes y al inicio de la clase plantearlas, así como ahora lo han planteado. Muchas gracias, Sebastián, ahí está John, Celeste, muchas gracias por tus preguntas, que les vaya muy bien. Nos estamos viendo, jóvenes, la próxima clase. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor, cuídese. Hasta luego, Hasta profesor. luego, profesor. Hasta luego, Profesor, Hasta luego, cuídese. profe. Hasta luego, profesor, que tenga Hasta buen luego. día. Hasta luego. Profe. Gracias, joven.